Hello, English learners! Welcome back to your English Lab. I'm Ladari, your guide on this English learning journey. This is a second class about adverbs, where we'll explore the different type of adverbs and their position within a sentence. Hola, bienvenido, bienvenida a tu English Lab. Déjame presentarme. Yo soy Layari y aquí estamos aprendiendo inglés juntos desde cero. En la clase anterior vimos qué son los adverbios y tipos de adverbios, así como ejemplos de cada uno. En esta segunda clase veremos en qué posición se encuentran los adverbios dentro de una oración. Y si te gustaría ver la clase número 1, pues te la dejaré al final del video para que puedas seguir aprendiendo inglés. En caso de que te lo preguntes, he dividido la clase en 2 partes porque junta hubiera sido muy larga. Sin más preámbulos, let's begin. Let's do a quick recap of what adverbs are and the types we have covered so far. Primero comencemos con un breve resumen de qué son los adverbios y tipos. Adverbs are words that modify verbs, adjective, or other adverbs. There are 5 main types: adverb of manner, adverbs of time, adverbs of place, adverbs of frequency, and adverbs of degree. Como recordarás, los adverbios son palabras que modifican a otras palabras, como a adjetivos, verbos e incluso a otros adverbios. Y que los 5 principales tipos de adverbios son los que vimos un poquito en la clase anterior. Te los repito: adverbios de manera, de tiempo, de lugar, de frecuencia y adverbios de grado. Sin más que agregar a este breve repaso, comencemos con la clase de hoy. ¿Listo? ¿Lista? Pero primero, ¿a dónde piensas guardar esa lluvia de conocimientos? Debes sacar tu cuaderno y lapicero o bolígrafo porque tienes que recordarte que aunque este video sea gratis aquí en YouTube, tiene la misma calidad que cualquier clase que sea pagada. Así que no te puedes perder la oportunidad de tomar notas de los puntos claves. Pausa el video, ve por tus útiles que yo te espero. ¿Ready? Alright, let's get started. The position of an adverb can vary depending on the type and emphasis we want to give. Adverbs of manner come after the direct object. If there is no object, they go after the verb or at the end of a sentence. For example, she sings beautifully. You speak German perfectly. He drives carefully. Los adverbios de modo, adverb of manner, van después del objeto directo. Si no hay un objeto, entonces van después del verbo o al final de la oración. ¿Recuerdas que los adverbios sirven para describir mejor las acciones y que estos responden a preguntas? Si lo recuerdas, muy bien por ti porque has puesto atención. Pero si no lo recuerdas o no has visto la clase número 1, no pasa nada. Te cuento que la mayor diferencia entre un adjetivo y un adverbio es que los adverbios ayudan a describir acciones, mientras los adjetivos solo a sustantivos. Te explico mejor. Como un adverbio se puede usar para describir acciones, responden a preguntas. Por ejemplo, estas imágenes que ves en pantalla. Y los adjetivos se utilizan para describir sustantivos, como ves en pantalla. Como los adverbios responden a pregunta, y estamos viendo ahora mismo los adverbios de modo, te cuento que estos son los que usamos para responder a la pregunta ¿cómo? Exacto, a la pregunta ¿cómo? En la oración she sings beautifully, ella canta hermosamente o maravillosamente. Si alguien te preguntara a ti, hey, ¿cómo canta ella? Por la oración que ves en pantalla,
tú debes responder she sings beautifully. O sea que beautifully, hermosamente, es su modo de cantar. ¿Cómo canta? Hermosamente. Mira el ejemplo en pantalla. Si yo te digo, you speak German perfectly, hablas alemán perfectamente. ¿Cómo hablas alemán? Perfectamente, perfectly. Es decir, que perfectamente es el modo en cómo hablas el idioma alemán. Si entendiste de qué estoy hablando, entonces respóndeme la siguiente. Primero que todo, lee la oración en pantalla. Si yo te pregunto, how does he drive? Por la oración en pantalla, ¿qué me responderías? He drives carefully. Él maneja con cuidado. Es decir, que con cuidado es como él conduce. Entonces, para resumir, la acción de cantar, de hablar y de conducir que vimos en las 3 oraciones anteriores han sido expresadas con mucha más precisión a través de un adverbio. Recuerda, mientras los adjetivos describen sustantivos, es decir, personas, animales, cosas, ideas, los adverbios describen acciones. Hey, y a propósito de adjetivos, te invito a ver la clase Adjetivo Calificativos en Acción. La encuentras en la lista de reproducción Grammar por este canal. Muchas gracias por ayudarme a crecer como creadora de contenido. Tus likes y comentarios impulsan este canal. Pero no solo eso, sino cada vez que compartes llegamos más lejos. Y por eso, gracias. De verdad, muchas gracias. Seguimos con la clase y ahora vámonos por los adverbios de tiempo. Adverbs of time usually come at the beginning or end of a sentence, but you can also see them in the middle. For example, tomorrow we'll go to the beach. We went to New York last year. I already finished my degree. I'm still waiting. Los adverbios de tiempo normalmente van al principio o al final de la oración, aunque a veces es posible que los veas a mitad de la oración. Y son los que responden a la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo? Usemos esta oración para explicar mejor. Dice, tomorrow we'll go to the beach. Mañana iremos a la playa. Quedamos que los adverbios de tiempo responden a la pregunta de ¿cuándo? Pues, por lo que entendemos, esto sería tomorrow, mañana. When are we going to the beach? Tomorrow. En esta oración, el adverbio se encuentra al principio de la oración como vimos en la regla. Si yo te pregunto, when did we go to New York? Por el ejemplo en pantalla, me deberías responder last year. We went to New York last year. Fuimos a Nueva York el año pasado. Y como dice la regla, los adverbios de tiempo también pueden ir al final de la oración. Already se utiliza para indicar que una acción ha ocurrido antes de un momento específico o que pasó antes de lo esperado. Por ejemplo, I already finished my degree. Ya terminé mi carrera o licenciatura. En esta oración, already indica que la acción de terminar la carrera ocurrió en algún momento anterior al presente, es decir, anterior en el momento que esta persona está diciendo esto. Next. Still se utiliza para indicar que una acción continúa en el presente o que estuvo en algún momento específico del pasado y continúa todavía. Dice aquí, I'm still waiting. Todavía estoy esperando. Still, el adverbio still, todavía, enfatiza la continuidad de la acción. Muy bien. Tanto I already finished my degree como en I'm still waiting, los adverbios de tiempo already, ya
y still, todavía, no han ni iniciado ni finalizado la oración. ¿Qué quiere decir esto? Lo que yo te comentaba ahorita, que también lo podemos ver en el medio de la oración. O sea, no siempre va a ser una regla que tienen que ir al principio como en la oración Tomorrow we'll go to the beach, ni tampoco es obligatorio que vayan al final como en We went to New York last year. Recuerda, los adverbios de modo responden a ¿cómo? Y los adverbios de tiempo responden a ¿cuándo? Si has entendido todo lo que hemos visto hasta ahora, entonces responde las preguntas que ves en pantalla basándote en las siguientes oraciones. Lees las oraciones, yo voy a hacer una pregunta y tú me respondes, ¿bien? How does she walk? When did she go to the store? Espero que esta clase te esté gustando. Si es así, te invito a darle clic al botón de me gusta y a suscribirte al canal. Y claro, comparte este video con alguien que quiera aprender inglés como tú. In general, adverbs of place come after the verb or at the end of the sentence. For example, the cat is sitting there. He looked everywhere. Is she here? Generalmente los adverbios de lugar van después del verbo o al final de la oración y son los que responden a la pregunta ¿dónde? ¿Dónde? En la oración The cat is sitting there, el adverbio there, que significa allá, está luego del verbo y también expresa el lugar donde está el gato. There, que significa allá, está denotando que el gato no está cerca del hablante. ¿Dónde está el gato? Where's the cat? There, allá. Igualmente, en la oración He looked everywhere, el adverbio que es everywhere, a todos lados, va seguido del verbo y al final de la oración, al igual como dice la regla. ¿A dónde miró él? Everywhere. Muy bien. Is she here? Ella está aquí. En este tercer ejemplo, que es una oración interrogativa, el adverbio es here, que significa aquí. Este adverbio está denotando que la persona de la que se habla está en algún lugar cercano al hablante. En este caso, el hablante pregunta si ella está aquí, o sea, está como si está cerca. O sea, ustedes me entienden, pero ustedes son muy inteligentes. Muy bien. Hasta ahora hemos visto los adverbios de modo. ¿Recuerdas a qué tipo de preguntas responden estos adverbios? Ok, yo creo que sí. Igualmente vimos los adverbios de tiempo y ahora acabamos de ver los adverbios de lugar. Continuamos con los adverbios de frecuencia. Recuerda suscribirte al English Lab para mantenerte aprendiendo inglés aquí por YouTube. Adverbs of frequency. They often come before the main verb or between the auxiliary verb and the main verb. For example, I always brush my teeth before bed. She rarely wakes up early to go jogging. She's always happy when she sees her friends. Los adverbios de frecuencia por lo general van delante del verbo principal, a excepción del verbo to be, que se colocará detrás y antes del verbo principal. Es decir, los adverbios de frecuencia siempre van a ir delante del verbo principal, menos después del verbo to be cuando este verbo es auxiliar, ¿ok? Tengan eso pendiente y apúntenlo en su cuaderno. En este caso, iría en el medio del verbo to be cuando se encuentra como auxiliar y del verbo principal. Y estos adverbios son los que responden a la pregunta ¿cuántas veces? Ejemplos de los adverbios de frecuencia. En la oración
I always brush my teeth before bed. El adverbio que es always y significa siempre se ha colocado antes del verbo principal brush. I always brush. Ok. Y denota la frecuencia con la que se hace dicha acción. Always, que significa siempre, es decir, que esta persona siempre, o sea, sin fallar, cepilla sus dientes antes de dormir. En el segundo ejemplo, she rarely wakes up early to go jogging. El adverbio es rarely. Nos indica que esta persona pocas veces se levanta temprano a trotar. Rarely significa rara vez. Es decir, que la frecuencia con la que esta persona se levanta a trotar por las mañanas es muy poca. Igualmente, este adverbio está siendo colocado antes del verbo principal. She rarely wakes up. ¿Te estás dando cuenta? Muy bien. Quedamos que si en una oración estamos usando el verbo to be como auxiliar, hago la salvedad, entonces el adverbio de frecuencia va luego del verbo to be, pero antes del verbo principal. Vimos, I always brush my teeth, always está antes de brush, y she rarely wakes up, rarely está antes de wakes up. Entonces aquí tiene que cumplirse la regla, porque vamos a utilizar el verbo to be como auxiliar. Te explico. En la oración, she's always happy when she sees her friends, puedes notar que el adverbio always ha sido colocado luego del verbo to be, pero antes del verbo see, del verbo ver. Ojo, recuerda que en esta oración el verbo to be está siendo utilizado como verbo auxiliar y no como verbo principal. Si te causa un poco de confusión el verbo to be, que es normal, tengo un video completo hablando de este verbo tan importante y versátil del inglés. Así que si lo quieres ver, lo puedes encontrar en la lista de reproducción Grammar por este canal. Antes de continuar con la clase, y para no saturarte demasiado, vamos a repasar brevemente lo que hemos aprendido hasta ahora. Tenemos los adverbios de modo que responden a la pregunta ¿cómo? Es decir, ¿cómo se realiza una acción? Los adverbios de tiempo responden a la pregunta ¿cuándo?, indicando el momento en el que ha ocurrido una acción. Luego están los adverbios de lugar que responden a ¿dónde?, es decir, el lugar donde se ejecutó la acción. Y acabamos de repasar los adverbios de frecuencia, que nos indican con qué frecuencia ocurren las cosas. O dicho de otro modo, ¿cuántas veces sucede una acción? Te lo repito, porque a veces es difícil aprender de manera virtual y autodidacta. Y bueno, pues yo estoy tratando de mejorar mi técnica para que los temas sean mucho más sencillos de entender y que ustedes puedan comprenderlo desde donde se encuentran. Continuamos. Adverbs of degree. They usually come before the adjective or the adverb they modify. For example, he's extremely intelligent. He speaks English very fluently. He ran quite quickly to catch the bus. Los adverbios de grado suelen ir antes del adjetivo o el adverbio que modifican y responden a la pregunta ¿en qué medida? ¿Recuerdas cuando comenzamos la clase en la descripción? Yo te decía que los adverbios modifican a otras palabras, entre estas adjetivos y a otros adverbios. ¿Tú te recuerdas? Bueno, pues yo espero que sí, porque te presento los adverbios de grado. Básicamente son para esto. En la oración, he's extremely intelligent, el adverbio extremely está modificando al adjetivo intelligent y nos dice en qué medida esta persona es inteligente. Además, como indica la regla, este adverbio extremely está antes del adjetivo al cual está modificando, que es intelligent.
También tenemos la oración He speaks English very fluently. En esta oración, very y fluently ambos son adverbios. Lo único que fluently es un adverbio de modo que nos indica cómo esta persona habla el inglés, que es fluidamente, y very, que es un adverbio de grado que intensifica el grado de fluidez. Es decir, que la persona no solamente habla fluidamente, sino más que fluidamente. Recuerda que cuando usas el adverbio very, muy, lo que hace es indicar que algo es más, o sea, es más extremo o es más intenso. En la siguiente oración, he ran quite quickly to catch the bus. Quite es el adverbio que nos indica la medida y quickly nos indica el modo. Una vez más, un adverbio está modificando a otro adverbio y siguiendo la regla, el adverbio de grado, quite, va colocado antes del adverbio al que está modificando, que es quickly. Gracias por llegar hasta esta parte de la clase. Me encanta verte motivado. Sigue así. Espero que estés tomando nota de los puntos importantes, ¿eh? Y ahora sí, repasemos nueva vez. Los adverbios de modo, adverb of manner, son los que van detrás del objeto directo. Y si no hay un objeto directo, van detrás del verbo y responden a la pregunta ¿cómo? Los adverbios de tiempo normalmente van al principio o al final de la oración y responden a la pregunta ¿cuándo? Por lo general, los adverbios de lugar van después del objeto o del verbo y responden a la pregunta ¿dónde? Los adverbios de grado van delante de la palabra que modifican y responden a la pregunta ¿en qué medida? Tenemos también los adverbios de frecuencia, que van delante del verbo a excepción de cuando utilizamos el verbo to be, que se van a colocar en el medio. Primero verbo to be, luego el adverbio de frecuencia y el verbo principal. Y estos adverbios responden a la pregunta de ¿con qué frecuencia? O ¿cuántas veces? Confío en que ya eres un experto en cuanto a temas de adverbios se trata, porque ya van 2 clases. Y si te gusta este modo de ir estudiando y repasando a la vez para evitar dejar laguna o saturarte de tanta información, déjame saber en los comentarios para entonces seguir haciéndote los videos de esta manera. Now, let's put our knowledge on the test with a fun exercise. I'll give you a sentence and you have to identify the type of adverb and its position. Muy bien, ahora pongamos nuestro conocimiento a prueba en un ejercicio divertido que tengo para ti. Bueno, creo ya que es divertido. Te daré unas cuantas oraciones y tú debes identificar qué tipo de adverbios son. Voy a dejar el video corriendo simplemente con la música un poco más alta, pero no te vayas porque todavía continúa la clase. Very good! We have covered a lot today. We have explored the type of adverbs and their position within a sentence. Remember, practice makes perfect, so keep practicing to master the usage of adverbs. For homework, I want you to write 5 sentences using different type of adverbs and vary their positions within the sentence. Feel free to share your homework with me in the comments below. Te decía que para tarea quiero que escribas 5 oraciones usando diferentes tipos de adverbios y que te recuerdes de la posición en la que van dentro de la oración. Bien, te decía que puedes sentirte libre y confiado de compartir tu tarea conmigo aquí en los comentarios. En esta clase te mencioné 2 temas, que son los adjetivos y el verbo to be.
Si te gustaría ver estas clases, haz clic en una de las opciones que te van a aparecer al final del video. Si no, pues dale para mi canal y verifica si la clase que estás buscando ya está subida. Si no es así, déjame saber en los comentarios en qué te puedo ayudar. Thanks for watching. That was all for today. I'm Najari and I see you in the next lesson. Happy learning!